día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado, después de explicar el apartado de la Inmaculada Concepción, habíamos quedado en el punto 494, que tiene como título Hágase en mí según tu palabra. Dice así: al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego seguimos leyendo, si os parece, como es un poco largo este punto, y así lo desmenuzamos de una manera más sencilla. Es decir, al anuncio de algo verdaderamente contundente, diríamos nosotros, ¿no?, con un lenguaje coloquial, al anuncio de algo increíble, así solemos decir, ¿no? Parece increíble, de que iba a concebir por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. Ella respondió con la obediencia de la fe. Por cierto, si me permitís un comentario que es un poco aplicarlo a nuestros días, el hecho de que desde nuestra mentalidad racionalista exista tantas resistencias, existan, pues, para acoger ese dato que nos da la Sagrada Escritura de que Jesucristo fue concebido sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo, la concepción virginal de Jesucristo tiene muchas resistencias en mentalidades racionalistas. Bueno, pues yo me atrevería a aplicar esto que dice aquí, este dirigirse a María como aquella que tuvo obediencia en la fe, creyó, al que le daba un mensaje, al que le daba un anuncio que estaba por encima de la capacidad humana, ¿no? Bueno, la resistencia racionalista al don sobrenatural de la intervención de Dios, en el fondo es una falta de obediencia a la fe. En el fondo es justamente lo contrario de lo que alabamos en María. En María alabamos la obediencia de la fe, claro, y en nosotros lo que existe es, pues, una falta de obediencia en la fe. No le doy fe a Dios, no le creo a Dios. Así de claro, en última instancia es lo que se esconde, el no dar fe a Dios, no dar fe a su palabra. La expresión nada hay imposible para Dios, que es la que se le dice a María: mira, María, nada hay imposible para Dios. Y María asintió, María consintió, asintió y consintió. Bueno, pues esta es la clave, ¿no? La clave es, María cree que nada hay imposible para Dios. Y por eso acoge no como una hipótesis, sino acoge como algo real y concreto el que Dios vaya a tomar carne en sus entrañas, porque nada hay imposible para Dios. Esta expresión, nada hay imposible para Dios, pues debería de ser objeto de meditación para nosotros, ¿no? Solemos decir nosotros querer es poder, y es muy falso cuando lo decimos de nosotros mismos. No es verdad que querer es poder. Nada hay imposible para Dios, pero para los hombres hay muchos imposibles, podríamos decir en este sentido. Para Dios, querer sí es poder, aunque también habría que hacer alguna matización, ¿no? Para Dios querer es poder, pero es verdad también que existe el principio de no contradicción. Dios puede hacer que un círculo sea cuadrado al mismo tiempo que es círculo. No, eso sería una contradicción. Pero eso no quiere decir que Dios no sea omnipotente. Quiere decir que o es círculo o es cuadrado. Dios puede hacer Dios nos puede crear libres a nosotros, libres, y al mismo tiempo obligarnos a todos a que aceptemos su palabra y vayamos todos al cielo, pues agarrados de la oreja. Pues no, porque es una contradicción. O nos crea libres o su contrario. Es decir, en Dios sí podemos decir querer es poder,
pero sin pensarnos que ese principio supone que Dios puede hacer contradicciones. No, contradicciones, Dios no tiene contradicciones. Bueno, me parece que es un matiz importante, ¿no? Pero decir que para Dios nada hay imposible supone en María, supone una actitud de decir, bueno, lo que Dios quiere sale adelante y lo que Él no quiere, yo tampoco lo quiero. Esa es la expresión de María, que tiene una gran fuerza, un gran mérito, porque es el mérito de confiar. Lo más meritorio del orden de la vida espiritual puede ser la confianza, y en eso nos solemos fijar muy poco. ¿eh? La confianza puede ser lo más meritorio en la vida espiritual, porque supone dar fe, supone vencer nuestros miedos, supone aceptarnos con nuestras limitaciones y supone colaborar con Dios. No enterrar los talentos, sino ponernos a colaborar. Por eso confiar, como hizo María, tiene mucho más mérito de lo que parece. A nosotros nos parece que mérito tiene, pues no sé, ¿no? Un tipo de obra activa en el cual veamos, un poco cuantifiquemos lo que hacemos. Sí, sí, pero tú no podrías obrar activamente si no tuvieses confianza. Confiar es un acto de fe en Dios. Es vencer nuestros miedos, hacerles frente y no asustarnos con ellos. Es aceptar nuestras limitaciones y es colaborar activamente con Dios. Bueno, me parece que conozco una religiosa que tiene como lema de vida en religión esta expresión: para Dios nada hay imposible. Y creo que podíamos hacer una meditación de esta expresión, para Dios nada hay imposible. Se derivan muchas consecuencias, ¿no?, de esa expresión. Para empezar, hay aplicaciones para nosotros, porque hay que decir que lo posible no se lograría si en este mundo no se intentase lo imposible. Eso también es verdad, ¿no? Es intentando lo imposible como se realiza lo posible. ¿Qué quiero decir con este trabalenguas? Pues que nosotros muchas veces decimos, no, es imposible, es imposible. Y entonces, en el fondo, cuando a veces decimos, esto es imposible, estamos diciendo, no tengo confianza, no tengo confianza. Detrás de una afirmación muy rápida de que esto no es posible, muchas veces se esconde una falta de confianza en Dios. No sé si sabéis un dicho anónimo que suele decir, que dice, ¿no? Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Bueno, pues es un dicho gracioso, ¿no? Pero que tiene su miga, porque cuando dice, como no sabía que era imposible, lo hicieron, claro, quiere decir que a veces el miedo que solemos tener de que algo no puede ser, no puedo, es el que, como le pasó a Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, que apartó su mirada de Jesús, empezó a mirarse a sí mismo y empezó a pensar, bueno, no puedo, es imposible que esté yo caminando sobre las aguas, esto no es posible, y entonces empezó a hundirse, ¿no? Por eso esa expresión, aunque tenga, bueno, pues tiene su guasa, de que como no sabían que era imposible, lo hicieron, es un recordatorio de que es el miedo muchas veces el que nos impide tener esa audacia de la confianza en Dios. La confianza es una audacia. Es una audacia que te lleva a actuar sabiendo que Dios siempre es más, que Dios está por encima de tu cálculo humano, que tú siempre te quedas corto en tus cálculos, que el factor Dios hace que tú tengas que hacer un cálculo en el que no te cierres a la posibilidad de que Dios actúe de una manera soberana. Bueno, por eso nada imposible para Dios. Hay que entender bien esa expresión. No se trata de una arbitrariedad, no. Hay también una famosa frase de San Agustín, que está recogida, por cierto, en la Veritatis Splendor, en aquella encíclica de Juan Pablo II, que dice: Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda,
te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Es una famosa expresión de San Agustín, que es otra manera, o sea, una manera de traducir el nada imposible para Dios en el discernimiento práctico de la vida. O sea, es decir, a nosotros Dios no nos manda cosas imposibles. A María no le mandó una cosa imposible. La prueba es que le dio la gracia y le dio el don del Espíritu para concebir en ella. Dios no manda cosas imposibles, dice San Agustín, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Bueno, así nosotros interpretamos el nada imposible para Dios. Creo que es hermoso el concluir de esta manera. No estamos únicamente viendo en María un don, sino que los dones de Dios a María, en el fondo, son un acicate para nosotros y son un modelo para nosotros, a nuestro nivel, pero Dios también quiere darnos los dones que ha dado a María. Por eso, bueno es que hagamos nuestro el lema, nada imposible para Dios. Y es verdad que los santos han sido audaces, han sido atrevidos. Han sido atrevidos, se han atrevido, han afrontado retos que es que, vamos, que uno puede decir, pero bueno, pero qué atrevimiento, qué. Sí, porque es su confianza en Dios la que les ha llevado a hacer eso. A veces nosotros en un santo, cuando vemos que ha sido capaz de abordar situaciones complicadísimas, y uno dice, pero qué fortaleza, qué fortaleza, ¿no? Y perdón, qué confianza antes de qué fortaleza. Esa fortaleza nace de una confianza, de la confianza de que nada es imposible para Dios. Como he dicho antes, que es una especie de aplicación también personal de este principio. Lo que Dios quiere sale adelante, y si Él no lo quiere, yo tampoco lo puedo. Perdón, yo tampoco lo quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.